don Alberto Franco, también, como todos los viernes, por supuesto, en el espacio económico, a don Alberto Franco, economista, y a don Luis Paulino Vargas, ambos economistas, para hablarnos un poquito sobre el tema de presupuesto, Jonathan, que es importantísimo. Un tema bastante complicado dependiendo de dónde se vea. Don Alberto, ¿cómo analiza usted este presupuesto? ¿Lo considera prudente el aumento? ¿Considera que no fue prudente? ¿Cuál es su criterio al respecto? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación y qué bueno estar con los televidentes esta mañana. Mire, número uno, me parece que es importante compartir con la audiencia un poco sobre lo que representan los números, de cuánto estamos hablando en este presupuesto para el año 2016, 8 billones de colones. ¿Qué se podría hacer con esa cantidad de dinero? Se estima, por ejemplo, que la construcción de la terminal de contenedores en Moín costará más o menos 500.000 millones de colones, como medio billón de colones. Eso quiere decir que, que podríamos, con el monto del presupuesto, hacer unos 17 proyectos de un valor similar. Igual, digamos, en el caso del proyecto del aeropuerto para Orotina, se ha hablado que ese proyecto podría costar 2.000 millones de dólares. Con la plata presupuestada para el año entrante podríamos hacer unos 7 o 8 proyectos de esa envergadura, ¿verdad? El monto del presupuesto equivale un poquito más de la cuarta parte de la producción nacional del país prevista para el año entrante. De modo que estamos hablando de muchísima plata. Ahora, los criterios para la elaboración del presupuesto no son los óptimos. Primero, el presupuesto responde a obligaciones legales y constitucionales que establecen básicamente cómo es que se arma, digamos, este mamotreto que lleva el Ministerio de Hacienda todos los años a la Asamblea Legislativa. Hay una serie de obligaciones constitucionales que indican cómo es que se debe armar el presupuesto, en vez de ser, digamos, un ejercicio donde la sociedad dinámicamente y de manera actualizada determina cuáles son las necesidades y la mejor forma de ordenar cómo se gastan los recursos públicos en un año dado. Don Luis Paulino, esta distribución de recursos y estas obligaciones de ley, como dice don Alberto, muchas veces no tienen de dónde vienen los gastos y cómo se van a financiar, pero sí financian el Estado de Derecho del país. ¿Cómo poder hacer esta mezcla, ¿verdad?, entre la falta de dinero y los programas de bienestar, los programas de educación? Sí, buenos días. En realidad, con el perdón de Alberto, pero yo no le veo mucho sentido a la comparación si podemos hacer 17 terminales como la de Limón, despidiendo todos los maestros, todos los profesores, cerrando todas las escuelas. Sería así, para tener 17 terminales de ese tipo. O sea, ese tipo de comparaciones no tienen ningún sentido, con todo respeto. Pero en todo caso, el tema tiene muchas facetas y yo solo quisiera resaltar, dadas las limitaciones de tiempo que aquí enfrentamos, resaltar algunos detallitos en particular. En primer lugar, yo creo que esto demanda un gran diálogo nacional para ponernos de acuerdo sobre este tipo de problemas. Sobre este tipo de problemas, viendo el déficit fiscal como apenas una parte de un problema más grande, porque en el fondo lo que tenemos que hablar y sobre lo cual tenemos que dialogar y ponernos de acuerdo es cuál es el tipo de Estado que queremos y qué funciones, qué papel le vamos a atribuir a ese Estado, y dentro de eso pensar el problema del déficit fiscal, que es un problema importante, pero no es de ninguna manera el problema más importante. Entonces, en primer lugar, ese diálogo nacional donde debe haber responsabilidad cívica, responsabilidad patriótica y ciudadana, y por lo tanto cada quien debe aportar de acuerdo a sus posibilidades, y los que son más ricos tienen que asumir su responsabilidad como tales, porque si no, el resto ya no sirve. O sea, si la gente que es más rica se niega a aportar lo que corresponde, de ahí en adelante a los demás, ¿qué le podemos pedir entonces, ¿verdad? Entonces hay ahí un deber moral, que es un deber cívico, ciudadano y patriótico, de entrar en ese diálogo, de ponernos de acuerdo y de ceder cada quien lo que tiene que ceder. En segundo lugar, yo insisto, a diferencia de la mayoría de los colegas economistas, que la mejor política para poder
resolver, o por lo menos para poder aliviar el problema del déficit fiscal, es una economía dinámica, una economía que crezca, que genere empleos. Nuestra economía está débil y eso debilita las cuentas fiscales, y lamentablemente todo el debate se sesga exclusivamente hacia lo fiscal y nadie está entrándole al problema de fondo, que es el problema de reactivar la economía y reactivar el empleo. Y en tercer lugar, con eso termino rápidamente, Jonathan, en tercer lugar, el énfasis excesivo, el énfasis unilateral que se pone exclusivamente en el déficit fiscal sin poner atención a la necesidad de mejorar el desempeño de la economía, mejorar el desempeño en la creación de empleos, ese énfasis unilateral en lo fiscal, sobre todo un énfasis en la austeridad, en el recorte, lo que va a hacer es, al fin de cuentas, debilitar más la economía de lo que ya viene debilitada, y en consecuencia va a ser mucho más difícil poder resolver el problema fiscal. En este tema tenemos un déficit, tenemos un presupuesto que dicen remuneraciones y transferencias es la parte que está más abultada. Se hablaba del Poder Judicial y la Contraloría, que realmente no representan mayor cosa dentro del presupuesto. ¿Cómo y a qué le tenemos que entrar? Es decir, ¿por dónde vamos a agarrar? Otón Solís decía un día exactamente donde está usted sentado, don Luis Paulino, que si los recortes no se hacían ahorita, o si no se buscaba austeridad ahorita, más adelante iba a ser escarnioso como se iba a hacer. ¿Por dónde cree usted que debería irse, don Alberto, los recortes, o por dónde podría definirse esto? Ahora en manos de los diputados, porque el presidente y el gobierno hacen lo que la ley les dice, tienen que presentarlo. Sí. Voy a aportar algunos datos adicionales. A mí me parece que contextualizar todo esto es positivo, independientemente de la opinión de Luis Paulino. El 42% del presupuesto se dedicará a cosas que no van a rendir ningún servicio público. El 31% del total de esos 8 billones se va a dedicar a la amortización y al pago de los intereses de la deuda, ¿verdad? Que es el resultado de muchos años de mal manejo en las finanzas públicas. Entonces el 31% es el rubro más grande del presupuesto. Luego tenemos el 11% del total que se va a dedicar a pagar pensiones con cargo al presupuesto. Sumados esos dos rubros, estamos hablando del 42% del presupuesto que se va a ir en cosas que no nos van a rendir ningún servicio público, ninguna utilidad. Ahora, del resto, el grueso va para la atención de obligaciones corrientes, efectivamente, remuneraciones, transferencias, y dentro de las remuneraciones están, claro están los incentivos, y en todos esos rubros efectivamente estamos observando presupuestaciones bastante por encima de la inflación que hemos venido observando en el país recientemente, que sabemos que es negativa en este momento y que se proyecta que podría rondar el 2-3% el año entrante. El mismo Banco Central estima que muy probablemente ni siquiera alcanzará el rango meta que ellos han establecido para el año entrante, que es de entre 3 y 5%, que muy posiblemente la inflación sea de alrededor del 2%. Todos estos rubros del gasto corriente que acabo de mencionar, que explican el grueso del resto del presupuesto, del que yo hablaba hace un ratito, el grueso del 58% restante, está creciendo a una tasa en términos reales muy alta, 7%, 9% y piquito en caso de los incentivos, que de nuevo, una vez que restamos la inflación, nos da ritmos de aumento muy elevados. Quizás en el pasado uno podía considerar que tasas de crecimiento de ciertos renglones del gasto público del 5 o 6% eran aceptables, o 7%, pero en un escenario de muy baja inflación como la que tenemos en este momento, esos crecimientos se tornan en importantes. Otro elemento que me parece llamativo señalar en esta discusión de esta mañana tiene que ver con la presupuestación para gastos de capital. Los gastos de capital son los que tienen que ver con las inversiones en carreteras, en puentes, en mejoría de la infraestructura física del país. Ahí, lamentablemente, hay una disminución en términos nominales y en términos reales del monto que se estaría asignando para ese tipo de rubros que son críticos, ¿verdad? Que son críticos para, en esto coincido plenamente con Luis Paulino, darle un impulso extra
a la economía nacional, no solo por los aportes directos que esa inversión en infraestructura podría generar, sino también por los aportes indirectos al permitir que la economía sea mucho más productiva en general. ¿Qué se podría recortar, no, Alberto? ¿Qué se podría recortar? A mí me parece que el ritmo del crecimiento de la parte de corriente, de la parte de gasto corriente, debe revisarse por parte de los diputados. Debe hacerse un esfuerzo adicional por limitar un poco el crecimiento de eso, pero paralelamente a todo eso hay que ver los proyectos que han presentado el gobierno de la República. Me parece que eso es algo que hay que rescatar también, ¿verdad? Este presupuesto no está solito en la discusión en la Asamblea, lo acompañan una serie de iniciativas que han sido presentadas por el gobierno de la República y también una serie de iniciativas que los diputados tienen en sus manos y que están... ¿Cómo explicamos gasto corriente? Para explicarlo un poco mejor. El gasto corriente es el gasto en cosas que no necesariamente van a rendir un rendimiento hacia adelante. Es como gastar en cosas básicas en la casa, como gastar en comida, como gastar en el día a día, ¿verdad? Mientras que la inversión es un gasto que eventualmente va a redituar un rendimiento en el mediano y largo plazo. Ahora bien, bueno, un punto muy importante es que este gobierno ha venido defendiendo que este es el presupuesto que menos crecimiento ha tenido en los 10 años. ¿Se puede hablar de que esta situación es cierta cuando hablamos de que hay una inflación, como ya lo mencionaba don Alberto, bastante significativa, así como se está financiando la mitad con deuda, ¿verdad? Este presupuesto se plantearía. ¿Es cierto que se decreció el crecimiento? Sí, yo creo que al gobierno habría que reconocerle que hay un esfuerzo de contención en cuanto al crecimiento del gasto. Efectivamente, este presupuesto tiene una tasa de crecimiento que es cierto lo que dice Alberto, en términos reales, tomando en cuenta la inflación, sigue siendo positiva la tasa de crecimiento del presupuesto, pero si uno lo observa hacia atrás y lo compara con los datos, posiblemente no solo de 10 años, sino más para atrás, encontraría que efectivamente la tasa de crecimiento se reduce, que yo creo que debe reconocerse, que de parte del gobierno hay un esfuerzo de contención. También hay que reconocer que no hay mucho margen para reducir cosas, excepto que se quiera recurrir ya a políticas extremas, draconianas, de recorte, de despido. Ya eso es otra cosa, si es que se quiere llegar a tales extremos. Ahora, lo que yo insisto es que las políticas de recorte no tienen mucho sentido. O sea, la economía de Costa Rica viene débil. Las políticas de austeridad fiscal que la prensa y diputados y otra gente sigue promoviendo son políticas completamente desaconsejables en un contexto de debilidad económica como lo tiene la economía de Costa Rica. Yo creo que se sigue cometiendo el error de unilateralizar el debate nacional alrededor del tema fiscal, atribuyéndole más importancia de la que corresponde y perdiendo de vista lo que realmente es fundamental. Porque si realmente lo que queremos es una solución sostenible al problema fiscal, necesitamos reactivar la economía. Si no hay reactivación de la economía, podrán aplicarle los recortes que gente como Otto Guevara exige y podrán incluso aumentar los impuestos, que posiblemente el problema fiscal no se va a resolver. Con el agravante de que esa política de recortes y de aumento de impuestos podría debilitar aún más la economía, y al debilitar aún más la economía, entonces va a dificultar todavía más poder resolver el problema fiscal. Entonces ahí lo que yo insisto, que es un punto de vista que un poco es la voz que clama en el desierto, porque no he oído a nadie más decirlo, es que el tema fiscal debe ser abordado integralmente. Entonces, lo que se proponga en materia fiscal debe ir como parte de un paquete orientado a recuperar la economía, a impulsar la economía, a mejorar el desempeño de la economía y la generación de empleo. Si esas dos cosas no van de la mano, si lo fiscal no va de la mano con una política de recuperación de la economía, no se va a poder resolver el problema. Aquí viene el tema, esto es como que el jueguito de qué fue primero el huevo o la gallina, ¿verdad? ¿Cómo reactivamos la economía, don Alberto? O sea, porque por un lado es esto, por un lado ocupamos esto, ¿cómo vamos a reactivar esa economía? ¿Cuál es su criterio al respecto? Para mí lo número uno es generar un entorno de confianza, ¿verdad? Los indicadores recientes muestran una erosión de la confianza de los principales actores económicos y en esas condiciones no podemos tener una economía más dinámica. La economía nacional está creciendo menos del 3%. Esas tasas de crecimiento no ayudan, entre otras cosas,
a que crezcan más aceleradamente los ingresos fiscales, lo cual explica en parte, digamos, esta brecha grandísima que tenemos entre ingresos y gastos a nivel del gobierno. Yo comentaba en algún programa anterior que tenemos una lista muy grande de tareas hace muchos años a nivel interno que de realizarse pondrían a Costa Rica en una senda de crecimiento mucho mayor. Y el tema de la infraestructura, reitero, es un tema que hemos dejado de lado, que no hemos sabido abordar de una manera eficiente, de una manera efectiva. Esta mañana leíamos en algunos medios de comunicación cómo en este año 2015 únicamente el 20% de lo que se ha presupuestado para este año en infraestructura se ha ejecutado. Entonces tenemos problemas de ejecución muy significativos. Por otro lado, si quisiera, digamos, destacar el avance de la terminal de contenedores de Limón, donde se están observando avances importantes, digamos, en las obras relacionadas con ese importante proyecto. Ahora, el deterioro en las finanzas públicas a mí sí me parece que es un tema que debe estar en el centro de la discusión aquí. Yo me permito compartir con ustedes y con los televidentes una reunión que tuve con un señor que quiere venir a hacer una inversión extranjera aquí en el país ayer. Hablamos de infinidad de temas relacionados con el clima de negocios del país. ¿Se imaginan ustedes cuál fue el tema que más le preocupó a este inversionista extranjero? El deterioro en las finanzas públicas. El señor está asustado. El mismo gobierno, a pesar de que nos habla de que hizo un esfuerzo de contención del gasto en el presupuesto, nos anuncia un faltante fiscal de casi 7% para el año entrante. Es imposible, Luis Paulino, dejar de ver eso y no preocuparse por eso. Es imposible. Las calificadoras nos están llamando la atención, nos están indicando que muy probablemente la próxima decisión que van a tomar es rebajarle nuevamente la calificación al país. ¿Cómo no va a ser un asunto de preocupación? Luis Paulino. Sí, don Alberto. Usted, igual que todos sus colegas que opinan igual que usted, lo que nos proponen es el camino de Grecia. Al unilateralizar el problema del déficit fiscal, que es importante, yo en ningún momento he negado que es importante, yo lo que defiendo es que el problema del déficit fiscal debe verse como un problema que está vinculado a otro problema, debe verse dentro de un contexto integral, dentro de un paquete integral. Cuando se enfatiza exclusivamente lo fiscal, cuando se enfatiza exclusivamente el déficit y la deuda pública, y todas las medidas se orientan hacia ahí, y todas las medidas se sesgan exclusivamente en un énfasis restrictivo, un énfasis de recorte y de austeridad, pasa lo que pasó en Grecia. ¿Por qué Grecia no ha podido levantar cabeza? Porque en vez de preocuparse por recuperar la economía griega, por devolverle dinamismo a la economía griega y hacerla crecer, quisieron obligar a Grecia a bajar a como diera lugar el déficit fiscal y a pagar la deuda a como diera lugar. ¿Y eso a qué condujo? A una economía que nunca se recuperó, una economía que entró en una depresión de largo plazo de la cual no se recupera, con lo cual el problema de la deuda se vuelve irresoluble. Y entonces ya a estas alturas la deuda griega es impagable, es absolutamente impagable. El Fondo Monetario Internacional, incluso el Fondo Monetario Internacional, que ya es mucho decir, así lo reconoce. Entonces, ¿qué queremos? ¿Vamos a seguir por ese camino? ¿Nos vamos a ir simplemente por el camino? Apliquemos tijera, apliquemos machete, recortemos, porque lo que hay que hacer es bajar el déficit fiscal a punta de machetazos. Y no queremos entender que sí, hay que hacer lo que hay que hacer con respecto al Estado. El Estado tiene que ser más eficiente. Tenemos que evitar gastos superfluos, tenemos que poner a hacer que el Estado funcione de la manera que Costa Rica entera demanda que funcione. Todo eso es importantísimo. Pero también tenemos que entender que no hay solución sostenible para el déficit fiscal si la economía no crece. Y si seguimos obsesionados con que lo único que interesa es aplicar tijeretazos y machetazos para bajar el déficit fiscal, pues perdonen, no vamos a resolver, ni vamos a resolver el problema del déficit fiscal, ni vamos a lograr que la economía se recupere. Y si la economía no se recupera, va a ser dificilísimo resolver el déficit fiscal. Entonces sí, don Alberto, yo estoy de acuerdo con usted. Ese déficit fiscal es un problema, necesitamos reducir ese déficit fiscal, pero el tema es que el déficit fiscal no se puede controlar a punta de tijeretazos y de machetazos. 30 Eso no lo va a permitir para recuperar. el cierre a ambos, don Alberto.
No, por supuesto, estamos de acuerdo con una solución integral al problema. Los proyectos que se han presentado en la Asamblea Legislativa por parte del Ejecutivo tienen que ver principalmente con el lado de los ingresos, con cómo apuntalar los ingresos para reducir el faltante, ¿verdad? Entre esos proyectos, los de mayor peso son claramente el que transformaría el impuesto de ventas actual por el impuesto al valor agregado. Ese estima el gobierno que generaría alrededor de 1,5 puntos. Alberto Franco, economista, ha apoyado ese proyecto desde que se empezó a hablar de él hace 3 administraciones. Este no es un proyecto nuevo, ¿ok? El otro proyecto tiene que ver con reformas al impuesto sobre la renta. Ahí se aumentarían algunas tarifas, se ampliaría la base de ese impuesto. Yo también estoy de acuerdo con ese proyecto, pero también estoy de acuerdo con los proyectos de contención de los disparadores del gasto, incluyendo el empleo público, incluyendo las transferencias. Y ahí es donde nos están faltando iniciativas, tanto de parte del Ejecutivo como de los diputados, para completar la mesa, para completar las cartas que son necesarias para una negociación que llegue a una solución, a una solución nacional, que dé buenos resultados. Yo le agregaría también a esos proyectos, don Alberto, el de fraude fiscal, ¿verdad? Que también ha habido como muchísima reticencia al respecto. Un cierre, don Luis Paulino. Bueno, muy breve. Yo quisiera enfatizar y hacer ese llamado a los costarricenses. El problema fiscal no debemos verlo desvinculado, aislado. O sea, ¿cuál es uno de los grandes problemas que tenemos en Costa Rica? Que vemos cada cosita por su lado y entonces nos dedicamos a aplicar parchecitos, un parchecito aquí, otro parchecito allá. No. Esto tenemos que verlo integral, tenemos que verlo como parte de un problema más grande, tenemos que tener la capacidad como país para asumir esa responsabilidad y ver el problema en su conjunto y comenzar a generar soluciones en su conjunto, y ojalá que esta sea la oportunidad para que demos ese salto de madurez cívica para realmente atacar los problemas de fondo en su integralidad. Muchas gracias a ambos, ¿verdad, Melissa? Claro. Tenemos una mesa de lujo, de Claro, análisis, claro. de debate, don Alberto. Bueno, esto y don es Luis como una Paulino. carretera fiscal que hay que hacerla y no rellenar huecos, ¿verdad? Muchas gracias. Perdón, yo nada más agregaría que el asunto es como que para allá, que no es así como para patear la bola mucho más para adelante. Para ya allá llevamos necesitamos demasiado generar empleos. tiempo, ¿verdad que sí? Para Luis allá Paulino. necesitamos generar empleos y recuperar la economía. Eso es el aspecto clave. Sí, y también entrarle a este asunto fiscal, ¿verdad? No podemos seguir en la discusión interminable, ¿verdad? Y en el análisis y en eso hemos pasado muchos años, de ¿verdad? años, de años, de años, de años. Llevamos Sí, yo sé que la democracia es infinidad de incómoda, administraciones Alberto. de estar en eso. Yo sé que la democracia incomoda, yo lo entiendo. Muchísimas gracias. Viernes de Alberto, economía Luis bastante Paulino. interesante, por Así supuesto, es. a quienes no pudieron escucharlo todo, también